Tres, ya. Buenas noches, docente. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad nos toca exponer sobre la norma y la norma jurídica y la ley. Bueno, hablamos sobre el curso de Introducción al Derecho. Los integrantes en esta oportunidad es el que le habla, Jonathan Manuel Moreno Aragón, la compañera Yacira Zulay Galindo Palomino y la compañera Nélida Soto Crisóstomo. Bueno, voy a hablar un poco sobre la introducción. Esta monografía está elaborada con la finalidad de dar a conocer información de suma importancia acerca de la norma jurídica y la ley, proporcionando información que instará a comprender mejor el entendimiento de estos temas, facilitando así resolver los interrogantes y que nosotros, los estudiantes, así como el lector, puede tomar conocimiento de los conceptos de norma, que es la norma jurídica y la ley, e identificar las diferencias entre norma jurídica y la ley, ya que es nuestro principal objetivo. Bueno, ahora hablamos sobre el desarrollo y la norma jurídica. El concepto de norma jurídica es la norma y a la vez un conjunto de reglas que deben regir la conducta de los ciudadanos con la finalidad de que una sociedad tenga un orden establecido como consecuencia, paz y armonía y el respeto de los derechos y libertades. Estas normas deben estar obligatoriamente por todos los individuos que componen esta sociedad. Concepto de norma jurídica. Es el mandato del derecho que busca regular la conducta social humana. Se trata de una regla que se impone a todos los ciudadanos. La norma otorga derechos, deberes y obligaciones para todos los ciudadanos, los cuales deben ser cumplidos. Por el incumplimiento de esa regla generalmente pueden acarrear sanción, imposición de deberes y empoderamiento. La norma jurídica nos regula y a la vez rige el orden de la conducta humana prescrito por una autoridad. El incumplimiento de esa regla generalmente puede optar en sancionar. Imposición de deberes y empoderamiento. La diferenciación de norma y norma jurídica. La distinción que podemos hacer entre una y otra es que la norma moral no acarrea ningún tipo de castigo o de sanción en caso de no cumplirla, mientras que la norma jurídica sí es susceptible de castigo ante su incumplimiento. Características de las normas jurídicas. Heterónomas, tenemos la espacialidad, bilateral, hipoteticidad, coercibilidad, imperatividad, finalidad y exterioridad, y a la vez coercibilidad. Bueno, vamos a hablar sobre el concepto de heterónomas. Son impuestas por alguien distinto del individuo. Deben obedecerse, por ejemplo, el cumplimiento de un contrato. La especialidad está conformado por el espacio de territorial, aéreo, marítimo y terrestre. Bilateral. Existen dos partes, la que debe cumplir con las normas y la responsable de exigir que se cumplan. Por ejemplo, no se puede matar a un semejante. El autor del homicidio es una parte y el Estado la parte que exige la responsabilidad por matar. Hipoteticidad. Hecho condicionante vinculada a una consecuencia condicionada, se basa en situaciones supuestas. Coercibilidad. Posibilidad de la que dispone el Estado de aplicar la fuerza si una persona se niega a acatar una sanción. Imperatividad. La norma contiene un mandato imperativo de hacer o no hacer. Temporalidad. Se relaciona con el tiempo, es decir, si la ley está aún vigente, es la norma en el tiempo. La finalidad. Tiene como finalidad el establecimiento de una sociedad en armonía y paz. Exterioridad. La voluntad que permanece en la mente del sujeto es indiferente al derecho. Coercibilidad. Es el Estado que puede disponer su cumplimiento mediante sanciones, por ejemplo, una sanción por exceso de velocidad cuando conducimos nuestros vehículos. La norma jurídica y su naturaleza jurídica. La norma jurídica tiene como una doble naturaleza. Es un mandato del Estado directo o indirecto, de hacer o no hacer, y también un juicio de conducta y a la vez una relación determinada entre dos o más opiniones.
Tal es el juicio, es condicional o hipotético porque la afirmación o negación que implica depende de una condición o hipótesis. A continuación, le voy a pasar a mi compañera Nélida. Eh, ya sí era compañero, pero no te preocupes. Como panelista daré mi comentario más que todo sobre un tema también importante, un concepto importante que es la ley. La ley es una regla o norma jurídica de carácter obligatorio, es decir, carácter coercitivo, que puede ser dictada por una autoridad competente de un territorio, estado, nación o país, cuya finalidad es permitir o prohibir alguna acción de los individuos que conforman su sociedad, con la finalidad de regular sus conductas y así obtener una convivencia armoniosa donde se cumplan todos los derechos y libertades. Como otro concepto de ley tenemos que es una norma o regla que se aprueba a través de la potestad legislativa de un Estado, ¿no? Y que regula ciertos ámbitos de la vida de las personas y cuyo incumplimiento acarrea, ¿no? Lo que es una sanción hacia la persona o persona jurídica que le incumpla. Es por eso que las instituciones públicas que integran este Estado tienen el deber y la obligación, ¿no?, de hacer cumplir las leyes que en ella se indican. Tipos de leyes. Tenemos lo que es la ley natural, que es un conjunto de leyes que, como dice su nombre, emanan de la naturaleza y que rigen todos los espacios de la creación. Son irrevocables, eternas e invariables. No fueron creadas en sí mismo por el hombre, así que por ende no responden a la voluntad de las personas. Como un ejemplo tenemos la ley de la gravedad, que es algo que escapa de los individuos, es algo que se da en el mismo espacio. Tenemos también lo que es la ley positiva. Estas vienen a ser el conjunto de normas establecidas por una autoridad competente de un territorio cuya finalidad es garantizar el orden de una sociedad. Deben ser cumplidos por todos los ciudadanos que en ella habitan y no se puede ir en contra de las leyes naturales que ya están pues expuestas, ¿no?, de por sí. Estas leyes positivas se clasifican en base a ciertos criterios, ¿no?, que según el modo pueden ser leyes permisivas, ya que permiten a determinados sujetos a realizar algunas acciones. Tenemos las leyes prohibitivas, que vienen a hacer lo contrario, ya que sancionan al sujeto que lleva a cabo determinados comportamientos que vienen a ser no permitidos. Según el rango, también tenemos las leyes orgánicas que regulan los derechos fundamentales y las libertades públicas, ¿no? Y las leyes ordinarias que regulan ya materias específicas en sí que no afecten los fundamentos de las leyes orgánicas, es decir, que no afecten a los derechos fundamentales y a las libertades, ¿no? Tenemos también lo que son las leyes constitucionales, ¿no?, que estas detallan o se explayan sobre algún precepto que más que todo viene a ser de carácter constitucional. Y por último, según el origen o sentido, tenemos las leyes formales, que son normas formuladas por el Poder Legislativo, ¿no?, que pueden ser independientes según su contenido, y las leyes materiales, que son normas generales, también obligatorias, que se emanan de otras autoridades que sean competentes. Como características tenemos que las leyes pueden ser impersonales, es decir, que no van dirigidas a personas en concreto o a un público en general, sino que vienen a regir a toda la sociedad en conjunto. También tenemos como características que son obligatorias porque tienen carácter vinculante, es decir, tienen una especie de fuerza obligatoria para con los ciudadanos, ¿no? Como ejemplo es que todos los ciudadanos del Estado peruano tenemos como obligación respetar y cumplir con la ley, nos guste o no, estemos de acuerdo con ella o no. Las leyes también son abstractas porque no recogen supuestos en sí, sino que hablan de un supuesto general, ¿no?,
También la ley puede ser irretroactiva porque regula los hechos que ocurren a partir de su publicación. Es decir, desde el día 1 hacia adelante, nunca miran hacia atrás, salvo ciertas excepciones, ¿no? Como la retroactividad en lo que es materia penal. Las leyes también pueden ser generales, puesto de que son dictadas para que sean cumplidas por toda la población, ¿no? A la que hace referencia dicha ley en su regulación. Pueden ser públicas porque tienen que ser publicadas para que sean de conocimiento por la población que tiene que cumplirlas, ¿no? Porque si la población no toma conocimiento, no puede ser obligatorio de que éstas se cumplan. Las leyes sirven para mantener el orden social dentro de un territorio, establecen las actitudes que se espera que tengan los ciudadanos, ¿no? Y prohíben aquellas que van en contra del bien común o los derechos fundamentales. La diferencia entre la norma jurídica y la ley. En relación a sus orígenes, tenemos de que la ley es la principal fuente del derecho en la sociedad y las normas, como en el caso de las morales, ¿no? Son establecidas por la conciencia individual o colectiva de un conjunto de personas. En cuanto a su regulación, ¿no? Por ejemplo, no matar, en este caso, es una conducta impuesta tanto por normas morales como por ley. Es decir, una persona con plenas capacidades siente y entiende que matar es una conducta no ética, por lo cual tendrá por norma moral no dañar a otros, independientemente de que esta conducta sea regulada o no por la ley. Y en cuanto a su aplicación, tenemos como un ejemplo de que si una persona, ¿no? Es decir, si por ejemplo Nélida comete homicidio, un homicidio pasional, el juez a cargo del proceso lo va a juzgar de acuerdo a las normas morales personales. Pues no. Este juez lo que va a hacer es seguir, ¿no? La va a juzgar según lo que dicta la ley, según lo que está establecido en nuestro Código Penal, imponiendo la pena que corresponda, ¿no? A la figura delictiva que Nélida cometió, ¿no? Y como dije, en este caso va a depender, pues, de nuestro Código Penal la pena que reciba. En conclusión, el concepto de ley y norma están emparentados en sí. Muchas veces suelen confundirse, ya que las leyes son un tipo de norma, pero ojo, es una norma jurídica, no es una norma moral, no es una norma cultural, no, es de carácter jurídico. Las normas son disposiciones o reglas que regulan la conducta de individuos con la finalidad de garantizar el orden y el desarrollo dentro de una sociedad. Y como se dijo, pueden existir normas sociales, culturales, religiosas y jurídicas, pero las leyes son de naturaleza jurídica, ¿no? Tenemos también que la ley y la norma regulan las relaciones sociales, solo que la ley se origina por un legislador, en cambio la norma puede nacer consuetudinariamente, es decir, por el acto repetitivo. 4. Lo que diferencia a las normas jurídicas del resto es que tienen un carácter obligatorio y coercitivo, es decir, que todos los miembros de una sociedad estamos obligados a cumplirlos, de lo contrario, esto acarrea sanción. Eso sería todo, mi docente. Muchas gracias. Esta es la participación del grupo conformado por Jonathan, Yasira y Nélida. Muchas gracias. Fin.